Se tiene el siguiente problema en el cual se ha utilizado la catalasa de carne de res para acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y esto, pues obviamente, al tener una enzima, pues es mediante un proceso catalítico enzimático. Los datos experimentales se reportan en la revista Chemical Engineering Education, que ahí se tienen las referencias de 1971. La concentración de peróxido de hidrógeno se da en función del tiempo. O sea, se tienen datos, se tienen datos experimentales de concentración a distintos tiempos. ¿Sí? Y bueno, el experimento se llevó a cabo en un pH de 6.76 a 30 grados centígrados. Con estos datos vamos a determinar los parámetros de Michaelis-Menten, Bmax y Km, y en un segundo inciso, si se triplica la concentración total de enzima, vamos a determinar la concentración del sustrato después de 20 minutos. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Para resolver el problema, pues vamos a hacer las siguientes consideraciones. Tenemos aquí primero, que anotar, pues, cuál es la ecuación de Michaelis-Menten, ¿verdad? Entonces decimos que la ecuación Michaelis-Menten para un proceso catalítico enzimático es, tenemos aquí en la presentación, anotamos esta de acá, ¿verdad? Y entonces, para encontrar los parámetros, que es Bmax y Km, pero ahora tenemos datos de tiempo o de la concentración del sustrato, que en este caso es el peróxido de hidrógeno, en función del tiempo, pues vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Pero decimos cómo se tienen datos experimentales de tiempo contra concentración de A, se utiliza, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta expresión que tenemos por acá. ¿Sí? De esta forma, nada más que, pues así, ¿verdad? Donde, pues podemos observar que esto tiene la forma de la ecuación de una línea recta, ¿sí? Donde podemos decir que Y es igual a esto que tenemos aquí, o sea, 1 sobre tiempo. Vamos a escribirlo de mejor forma por logaritmo natural de CA0 sobre CA. Tenemos que la ordenada al origen, que la denominamos nosotros como A, es igual a Bmax entre Km tenemos la pendiente, que es igual a menos 1 sobre Km. Esperaríamos tener una pendiente negativa, ¿verdad? Que no nos extrañe eso. Y X vendría siendo esto que tenemos aquí. CA0 menos CA sobre el tiempo. Esta es una ecuación que se obtuvo una vez que se separaron variables, se integró, se hicieron ciertos pasos matemáticos para llegar a obtener una expresión linealizada, ¿verdad? Es la única aproximación que tenemos, o sea, matemáticamente no se recomienda hacer tantas operaciones, ¿verdad? Para tener resultados que estadísticamente sean válidos. Sin embargo, pues nosotros a estas alturas
no tenemos pues otras herramientas, ¿verdad? Para determinar Km y Vmax y utilizamos esta aproximación, esta propuesta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar los datos experimentales que ya están dados en tiempo contra concentración de A, obtener lo que vendría siendo X y lo que vendría siendo Y. Si en lugar de habernos dado la concentración del sustrato, por ejemplo, nos hubieran ido dando la concentración de uno de los productos, que se pudiera haber monitoreado, por ejemplo, el oxígeno que está desprendiéndose durante la reacción, con eso tener la concentración del oxígeno, o bien nos hubieran dado directamente la conversión, a partir de estos datos, pues nosotros tendríamos que obtener la concentración de A, ¿sí? Ahí mediante pues los balances de materia que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos los datos de la concentración de A, directamente podemos determinar a X y a Y, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso a partir de estos datos. Bueno, es que acá nuevamente ya no nos va a caber, entonces lo vamos a poner por acá. Tendríamos esto, vamos a incorporarle dos nuevas columnas, ¿verdad? En una de ellas, pues vamos a determinar lo que vendría siendo X para nosotros, que es CA0 menos CA sobre el tiempo. En otra, pues lo que vendría siendo Y, ¿verdad? Que es todo esto de acá. Nada más, pues vamos a tener presente lo siguiente. CA0, pues es la concentración inicial, pues ya sabemos, es la concentración al tiempo igual a 0, que sería de 0.02. CA, pues va a ir cambiando, ¿verdad? Para los distintos tiempos. Lo mismo aquí como acá, ¿verdad? Entonces el primer dato pues no se utiliza. O sea, el primer dato, por ejemplo, aquí sería 0.2 menos 0.2, pues nos va a dar 0, ¿verdad? Aquí tendríamos logaritmo natural de 1, pues también nos da 0, o sea, independientemente de que el tiempo aquí nos haría esto indeterminado. Aquí pues nos da 0, ¿verdad? Y ahora sí hay que calcular pues los demás valores. Ahí tengan cuidado pues con los paréntesis, ¿verdad? Y hagan los cálculos y me dicen cuánto les va dando. Para X me da 2.25 por 10 a la menos 4. A ver, espérame. Bueno, lo vamos a hacer como para más fácil, como si fuera Excel, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. 2.10 por 10 a la menos 4. Sí, 1.88 por 10 a la menos 4. 1.5 por 10 a la menos 4. muy bien, gracias. Y tendríamos ahora Y, ¿verdad? Ese me da 0.0119. Bien, 0.0118. sí. 0.0127. 0.0139. A lo mejor habría que checar ¿no? Que te dio de 0.0118 o este de Ahí me acá. da lo mismo. ¿Sí? Ujú. Ok, bueno, pues vamos a considerarlos de esa forma. O sea, a mí me llama la atención porque pues ya ven cómo de aquí disminuye y luego aumenta, ¿verdad? Por eso era la duda. De hecho, para mí deberían ir aumentando siempre, pero bueno, está bien, eso dio. No pasa, pues no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a decir que al graficar X, que viene siendo esto, ¿verdad? Contra Y, que viene siendo todo esto de aquí,
se obtiene, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Aquí nada más. Vamos a obtener pues la ordenada al origen, que vendría siendo A, que lo vamos a necesitar. Vamos a tener la pendiente M, lo vamos a necesitar, y para tener de referencia el valor de R cuadrada, que es probable que por estos valores de aquí nos den un tanto bajos, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué da, ¿verdad? Nada más lo vamos a tener de referencia, ¿sí? Entonces, pues bueno, hagan los cálculos y díganme cuánto obtienen. La R es 0.8047. Está bien, lo tomamos de todas formas en cuenta. M 56.06. Bien, y A, déjame 0.0014. 0014. Entonces aquí pues concluimos, ¿verdad? Vamos a decir que a pesar de que R cuadrada es menor a 0.9 y que muy probablemente, o sea, eso es debido aquí a estos datos que se tienen aquí, ya sea el de 20 minutos o el de 10 minutos, ¿verdad? Y que pudiera tener ahí pues un cierto error experimental. Bueno, vamos a decir, a pesar de que R cuadrada es menor a 0.9, se calculan los parámetros de la ecuación de Arrhenius. ¿Y cómo los vamos a calcular? A partir de la pendiente, perdón, de la ordenada al origen y de la pendiente. Recordando lo siguiente. Tenemos que la ordenada al origen es Bmax entre Km y la pendiente es 1 menos 1 sobre Km. Aquí la pendiente es 56 o es menos 56. 56. ¿Positivo? Sí, Seguro. creo que sí. A ver, chécalo porque se me hace extraño porque aquí los valores van disminuyendo y aquí van aumentando. A lo mejor me lo grafico al revés. A ver, es probable. Chécalo. ¿Al graficar se considera el cero? Mm, pues, Porque pues, si no lo considero, la R me da de 0.93. ok, Y ya. omítalo. Ah, no, aquí, de hecho, sí tienen razón. Este de aquí no se considera. ¿Por qué no se considera? Lo debemos de dejar vacío. Gracias por la aclaración. ¿Por qué? Porque necesitamos el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? Ajá, sí ya me da la pendiente negativa y ya me da una R de cuadrada de 0.93. Ok, pues está bien. Entonces sí, perdón por este detalle, se me pasó. Sí, no tenemos que considerarlo, ya que necesitamos el valor de la ordenada al origen para poder determinar los parámetros, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto nos da con eso la pendiente? ¿Y cuánto Ah, nos de menos 28.208 da? y ya la ordenada es de 0.018. Bueno, pues gracias por la aclaración, sí, se me fue ahí. Entonces vamos a decir que aquí cambiamos entonces las conclusiones, ¿verdad? Como R cuadrada es mayor a 0.9, los datos experimentales adecúan a la ecuación de Michaelis, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, vamos a, como les había dicho, de cualquier forma, vamos a determinar los valores de los parámetros a partir de la pendiente y de la ordenada al origen. Primero, vamos a determinar el valor de Km
con el dato de la pendiente. Ya una vez que se conozca Km, con la ordenada al origen, vamos a determinar este Vmax, ¿verdad? Entonces de aquí vamos a despejar y vamos a decir entonces que Km es igual, vamos a pasar el signo negativo, ¿verdad? Bueno, lo dejamos así, o sea, vamos a decir que sería menos, aquí 1 entre M, ¿verdad? Y entonces podemos decir que vamos a dejar el signo menos y sería, todas formas, menos entre menos nos va a dar más. Sería 1 entre menos 28.208, lo cual nos va a dar un valor de Km de ¿cuánto? 0.0355. 355. Muy bien. Y ya hemos visto anteriormente que Km tiene unidades de concentración. En este caso, pues va a ser la que tenemos aquí, ¿verdad? En el problema, que sería mol sobre litro. Una vez que conocemos Km, a partir de la ordenada al origen, podemos despejar el valor de Vmax, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este cálculo aquí. Y decimos entonces que Vmax es igual, pues esto que está dividiendo, pues pasa hacia acá multiplicando. Sería simplemente A por AM. O sea que esto es igual a el valor de la ordenada al origen, 0.018, que multiplica al valor de Km, que acabamos de determinar, 0.0355. Y entonces vamos a tener que Vmax, bueno, aquí sería, más bien aquí mismo, sería igual a ¿cuánto? 6.39 por 10 a la menos 4. 39 por 10 a la menos 4. Okay. Y esto va a tener unidades de ¿cómo se llama? De las unidades de la ecuación de velocidad de reacción, de concentración por tiempo. Ya vimos que las unidades de la concentración son mol sobre litro, tiempo está en minutos, por consiguiente, las unidades serían mol sobre litro por minuto. Y ¿cómo se llama? Y entonces vamos a tener aquí, vamos a obtener Vmax. Bueno, la ecuación Michaelis-Menten es, recordando nada más la ecuación original, sería esta. Sustituyendo los valores, Vmax es 6.39 por 10 a la menos 4. M es 0.0355, ¿verdad? Nos queda de esta forma. Y las unidades serían de mol sobre litro por minuto. Recuerden que siempre es importante escribir las unidades. Y con esto terminaríamos el inciso A. Tenemos los parámetros de la ecuación de Michaelis-Menten. El inciso B nos dice que si la concentración del catalizador se triplica, el catalizador o de la enzima, ¿verdad? Como está aquí, ¿sí? Entonces podemos decir que Vmax, ahora el nuevo valor que tomaría Vmax,
sería igual a 3 veces el que se tenía anteriormente, ¿verdad? Aquí sería 3 por el valor que teníamos previamente, que era de 6.39 por 10 a la menos 4. Vamos a anotar hasta con las unidades. Entonces esto es igual a ¿cuánto? $1.917. 1. ¿Qué, perdón? 917 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ok, y pues va a tener las unidades de mol sobre litro por minuto. Entonces, para poder determinar la nueva concentración del sustrato a los 20 minutos, o sea, la concentración que hay del peróxido a los 20 minutos, tendríamos que considerar, pues, esta expresión, ¿verdad? Donde la concentración inicial, pues, no cambia, ¿verdad? Es el mismo, es el valor que se tiene previamente. Bmax ha cambiado, ahora es 1.917 por 10 a la menos 3. Km sigue siendo el mismo valor, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nosotros tendríamos que despejar y calcular el valor de Ca. Considero que eso pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces tendríamos que emplear un método numérico o bien con su calculadora científica pues pedir que les resuelva, ¿verdad? Que les encuentre ese valor de Ca, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta forma, ¿sí? Entonces para conocer la concentración de K a los 20 minutos se usa esto, ¿verdad? Bueno, vamos a anotarlo aquí, donde sea 0 es igual a lo que nos habían dado originalmente, ¿verdad? Que era de 0.02 mol sobre litro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que la velocidad máxima, que es lo que acabamos de determinar, es igual a, pues a esto, ¿verdad? 1.917 por 10 a la menos 3. ¿Qué más tenemos? Km es igual, por acá lo habíamos determinado, 0.0355, y pues bueno, no escribo las unidades, pero ya ustedes la tienen, ¿verdad? Por lo tanto, lo desconocido es el valor de Ca, ¿sí? Vamos a decir que despejando tiene que Ca es igual a algo, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer y con su calculadora científica, o bien pudiera ser aquí en Excel, ¿no? Vamos a ver acá, en Excel, bueno, este es el programa de Kevin, pero vamos a usar esta parte de acá. A ver, mejor. Aquí en Excel, por ejemplo, tendríamos una función que es para despejarlo lo podríamos hacer con solver. Simplemente pues vamos a poner este término que aquí está sumando, lo pasaríamos restando para igualarlo a 0. Aquí tendríamos yo, por ejemplo, pues anoto el valor de Ca 0 para tener el valor directamente, ya nada más ir copiando la celda de 0.02, una Bmax de 1.917 de la menos 3 y luego Km 0.0355
355. Y aquí pues yo podría poner un valor de CA inicial, no sé, cualquier valor. Obviamente menor a 0.02. Ay, me faltó poner el tiempo, ¿no? Bueno, antes de eso aquí le pongo el tiempo, ¿no? Eran 20 minutos. Entonces aquí un valor de CA menor, sea por ejemplo 0.01. Y vamos a ver, aquí voy a calcular la ecuación. Pero ¿cómo la voy a calcular? O sea, como esto lo voy a igualar a 0, esto de aquí que está sumando lo pasaría como que restando al hacer las operaciones. Entonces diría, por ejemplo, inicio con Bmax entre Km. O sea, sería esto entre el valor de Km, que es este de aquí, menos 1 sobre Km, que es esto de acá, y esto va a multiplicar a esto que está aquí, ¿no? Entonces aquí sería tendría que abrir este paréntesis, el paréntesis sea 0, que es esto, menos CA, entre el tiempo, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces con esto ya tengo esta parte. Como esto lo voy a igualar a 0, entonces esto de aquí lo voy a pasar hacia el otro lado restando. Sería menos 1 entre el tiempo, esto de acá, que multiplica al logaritmo natural de CA 0, que es este, entre CA, que es esto de acá. Si lo hice bien con los paréntesis y todo esto, pues me va a dar un valor. Aquí, pues bueno, creo que casi sin querer queriendo le atiné a 0.01. A ver, veamos si le doy otro valor, por ejemplo, 0.018. Debería dar, pues bueno, nos da ahí ciertos valores. Tendríamos esto que igualarlo a 0, ¿verdad? Si el valor que yo propongo aquí de CA hace que me dé 0, pues ya la hice, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le podría poner 0.001. Entonces no me da 0, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, yo aquí en Excel puedo utilizar una función, aquí que se le conoce como solver. Y entonces yo aquí le digo que quiero que me resuelva, esto es como una especie para hacer unas optimizaciones, pero igual nos sirve para encontrar raíces. Le digo que mi objetivo es que este cálculo que estoy haciendo acá tenga un valor de 0. ¿Qué es lo que va a cambiar? O sea, puede cambiar muchas variables. Aquí en este caso únicamente cambia el valor de CA. Y ya le digo esto. Por ejemplo, aquí yo pudiera poner restricciones, que no tuviera valores negativos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues podemos dejarlo así como una primera aproximación para ver qué da. Si yo le di un buen valor inicial, me va a dar una solución. Si no le di un valor inicial adecuado, pues me va a arrojar ahí un error, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué ocurre. Le digo que lo resuelva y al parecer pues lo ha resuelto, ¿sí? Y observamos pues que bueno, CA pues viene siendo 0.009, o sea, por eso cuando le escribí 0.01 hace rato pues prácticamente me había dado la solución, ¿verdad? Con esto, la ecuación que yo acabo de calcular acá pues es prácticamente 0, 1.23 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, esta sería la concentración inicial, bueno, la concentración de a los 20 minutos de reacción. Bueno, aquí tendríamos Km y tendríamos que el tiempo también es igual 20 minutos. Entonces, despejando, como lo hicimos ahí en Excel, se obtiene que CA es de 0.0092. Vamos a escribirlo de esa forma. Sobre litros. Y entonces, pues podemos terminar el problema diciendo, así como que la concentración del sustrato después de 20 minutos de reacción es de 0.0092 mol sobre litro. Y con eso terminamos el problema.